Estás escuchando el programa ¿Y ahora qué? Profundízanos un poquito más sobre el taller, me parece muy interesante y de verdad que muy plausible que hayan tomado esa decisión, ¿eh? Bueno, yo creo que el hecho de tener una discapacidad no quiere decir que no puedas disfrutar de algo, Sí. ¿no? Entonces, este taller es precioso como surgió porque fui a un concierto de uno de estos amigos que he nombrado, de Miguel Villar, Pincho, y había dos personas sordomudas, y había una persona con ellas que cuando finalizó el concierto se acercó a este compañero y dijo, tócale el saxo a este en la tripa y tal, ¿no? Entonces le tocó el saxo y él se emocionó un montón, ¿no? Y como, wow, qué guay. Qué bonito. Entonces yo pensé, jolín, con la brass band hacemos un montón de ruido, ¿no? O sea, como que tiene mucha vibración. Entonces decidí que estaría muy bien contactar y contacté con Asorna y Eunate y realizamos un taller a través del Instituto Navarro de Juventud, un taller de brass band para sordos. Ese fue el inicio de todo. Y fue un taller precioso porque todavía no estaba el COVID y bueno, llevamos desinfectante y ellos podían tocar pues el saxo, la trompeta, el helicón, y flipaban con eso, ¿no? Y entonces, claro, fue una experiencia maravillosa y decidimos seguir con ella. Y el nombre de Música para Sentir surgió de un artículo en Diario de Navarra de Sonsoles Echevarren que se llamaba Música para Sentir el Silencio. Entonces nos pareció muy bonito hacer un taller, pero un poco más reducido. En vez de con la brass, lo hicimos con un cuarteto de jazz, pues batería, piano, yo con los instrumentos de viento. Y entonces lo que hicimos fue intentar enseñar a esas personas cómo funciona un concierto de jazz, ¿no? Entonces a través de las vibraciones les iba, y con unos relojes de una marca que se llama Soundbringer, Pulse, se llaman, dan una luz y una vibración. Entonces ellos sienten la vibración y ven la luz. Entonces trabajábamos ritmos muy sencillos, de manera que, por ejemplo, si cuando tú vas a un concierto de jazz y escuchas hacer así con los... Esto es el 2 y 4, ¿no? Entonces ellos lo sentían con un color, ¿no? Y una vibración. Entonces podíamos enseñarles cómo funciona un cuarteto de jazz. Entonces esto fue ganando peso, la Caixa, Obra Social de la Caixa nos apoyó el proyecto y entonces fuimos comprando como más material que nos parecía muy interesante y este año incluimos unos chalecos que se llaman Woodger, de una empresa americana, que fue un lío traerlos desde Estados Unidos porque bueno, con el tema de aranceles y tal un poco costoso, pero bueno, en definitiva esos chalecos lo que hacen es a través de la música lo transmiten en vibraciones. Entonces lo que tratamos de hacer es con instrumentos analógicos y también con instrumentos electrónicos hacer pequeños ritmos que ellos pudiesen sentir en los chalecos. Cuando tocaban, por ejemplo, el piano, hacíamos ritmos así como muy sencillos, pero ellos sentían que estaban tocando con nosotros, ¿no? Y era súper interesante. Y luego se ponían el chaleco con cualquier instrumento y podían notar y sentir cómo sonaba ese instrumento. Y lo más emocionante de todo fue cuando ellos probaban sus propias voces, ¿no? Porque ellos sí que pueden emitir algunos sonidos, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos cantaban o intentaban como cantar y tal, y lo sentían, fue súper divertido y emocionante. Porque una de las cosas que tienen los sordos es que no hablan porque ellos mismos no escuchan. Al no escuchar la voz o la voz de su madre o del progenitor que tiene, claro, ellos no han evolucionado a hablar. A lo mejor sí pueden hablar, lo que pasa que no oyen, ¿no? Claro, o sea, al final los lenguajes son así, la música es un lenguaje también, entonces muchas veces nos empeñamos en enseñar la música como si enseñases el inglés solo gramática sin haber escuchado nunca, ¿no? Entonces, precisamente en la asociación tratamos de hacerlo de otra manera, que es que la gente escuche y aprenda desde la práctica con gente que toca mejor. Eso es lo que nos está pasando también con los idiomas, que empezamos siempre con gramática, con los verbos, con la estructura, con el vocabulario, y resulta que no escuchamos, no tenemos un listening, por ejemplo en inglés, para saber cómo se pronuncian esas palabras, ¿no? Y las personas sordas precisamente no pueden hablar, como bien decías, porque no pueden imitar, ¿no? Aprendemos los idiomas imitando. Sí. Y luego ya, una vez que ya podemos hablar, empezamos a procesar, esto es el sujeto, el verbo, el predicado, lo que sea. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay es un mundo súper interesante el de las personas sordas también, porque hay personas que han perdido la audición, igual, imaginaos con 1 año o con 2 años,
y algo hablan, ¿sabes? O sea, lo que es el cerebro, ¿no? Que si ha escuchado algo, aunque tú no tengas el recuerdo de haberlo escuchado, sí que hablan algo, ¿no? O sea, tienen mucha más facilidad. Y luego está el tema de los implantes cocleares. Es que es un mundo muy, muy grande. En definitiva, son todas personas sordas. Pero claro, el que tiene un implante, si le funciona, puede escuchar y puede evolucionar. Y puede llevar una vida más o menos, pues igual más, no quiero decir normal, pero más parecida a la que llevamos las personas oyentes, quiero decir, ¿no? Pero bueno, aún así es fascinante el mundo de las personas sordas y sobre todo el acercarles la música. Son súper agradecidos, o sea, recuerdo el primer taller que hicimos, cada 10 minutos paraban y nos decían gracias, ¿no? Es como, qué bonito, y era hombre, precioso bonito. Eso, ¿no? Sí, yo creo que con eso te quedas al final, ¿no? Es totalmente una labor tan hermosa y sobre todo ayudar y darle un poco de felicidad y alegría a estas personas que lo pasan mal, porque yo imagino que le pasarán mal. Luego ya se adaptan a su situación, claro, y son tan corrientes y comunes como nosotros. Sí, por supuesto. Pero que le puedas dar ese momento, ese aliciente, ¿no? De agradecer todo lo que se está haciendo por ellos y sentir que forman parte, ¿no? de la sociedad y que no están excluidos como en algunos lugares se hace. Y imaginaros ahora encima con todo este asunto de las mascarillas para las personas sordas es tremendo, ¿no? Porque no ven. Porque no pueden leer los labios, entonces no se enteran. No, es tremendo. Y de hecho, bueno, este proyecto está funcionando muy bien y bueno, ha llegado a diferentes puntos de España y hace poco nos contactaron desde la Universidad de Almería porque les gustaría proponerlo para los cursos de verano, una ponencia hablando sobre esta experiencia. Y bueno, no sé si se podrá finalmente llevar a cabo, pero es interesante ver que, pues bueno, que este tipo de acciones y de talleres, pues tienen su repercusión, ¿no? Que al final es una manera de visualizar a estas personas. Parece muy interesante. Bueno, estamos con Iñaki Rodríguez, director de Pamplona Jazz Orquesta. Una entrevista muy amena, enriquecedora. Sabemos que el jazz es un género de música que tiene su origen en diversos ritmos y melodías afro-norteamericanos. Para ti, ¿cuál es uno de los mejores cantantes o femenina o masculino de jazz? Es tan complicado. ¿Cuál admiras tú, por ejemplo, que te llegue? A mí como cantante de todos los tiempos, mi preferida es Ella Fitzgerald. ¿Vale? Y como cantante masculino me encanta Tony Bennett, por ejemplo. Tony Bennett. Sí. Tremendos. Y sí, bueno, estos dos son como mis preferidos, aunque es realmente complicado decir cuál es el que más te gusta, ¿no? Hay tanto. Y me gustaría apuntar una cosa en el tema que comentas, sobre todo de la música de Nueva Orleans. Era un hervidero de culturas, ¿no? De culturas. Era un puerto comercial, entonces había de todo tipo de nacionalidades y culturas, ¿no? Entonces es curioso que el ritmo, por ejemplo, de Second Line de Nueva Orleans también tiene mucho que ver con la clave cubana, ¿no? Sí, con la clave cubana. ¿No? Y es interesante ver toda esa mezcla, ¿no? Sí, que hay entre la música española, la copla, la ópera, los ritmos africanos, la música europea, las músicas militares, que como hablábamos antes, por ejemplo, de las brass bands, ¿no? Que son los americanos cuando vienen aquí no ven una brass band, ¿no? Una brass band es una charanga. Entonces vienen del mismo sitio, ¿no? Vienen de la música militar, de esos instrumentos militares que quedaban en desuso y los cogían las personas de la calle y tocaban su música con ellos, ¿no? Tocaban su blues, su gospel y tal. Sí. Entonces de ahí surge un poco todo este asunto y aquí es un poco parecido. Usamos la música para divertirnos, para actos festivos, para funerales, para tal, ¿no? O sea, hay muchas similitudes entre las dos culturas. Sí. Y de hecho nos encantaría poder llevar el taller que hacemos de Brass Band, llevarlo, o sea, a Nueva Orleans, pero acercando más a estas personas de Nueva Orleans lo que se hace aquí. Uh-huh. Es decir, la gente que toca en la Brass Band también toca en charangas de aquí, ¿no? Entonces mostrarles un poco lo que se hace aquí y poder tocar juntos y que vean un poco, o sea, que haya un intercambio cultural entre New Orleans, que va a ser, por ejemplo, la cuna del jazz, sí, con otro sitio que, por ejemplo, puede ser España, ¿no? Claro, y además España, las dos fiestas tienen muchas similitudes, sí, que los Sanfermines es una gran fiesta, pero el Mardi Gras también, ¿no? Y el carnaval allí, entonces
estábamos intentando hacer un acercamiento, pero saltó el COVID y, Tremendo. y nos lanzó por los aires todo, la verdad. Que ha hundido bastantes cosas. Y ya aquí ¿verdad? habrá muchos padres que nos están escuchando, mucha gente, porque tenemos una muy buena cantidad de oyentes, y estarán diciendo, oye, qué interesante, de pronto tienen su hijo que está pasando por una situación como estas. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Vale, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página, que es pamplonajazz.com. Sí. Y ahí, o por correo electrónico, que es pamplonajazz@gmail.com. Ahí pueden contactar con nosotros. Animamos también a esta campaña que vamos a hacer de Berkami para hacer nuestro primer disco. Bueno, este es el segundo en realidad, pero es el primero con la Pamplona Jazz Orquesta, que también va a ser internacional, y así como el otro cruzo el Atlántico, ahora vamos a ir hasta Holanda y vamos a traer a Ilja Reinhardt, que es uno de los músicos más importantes como arreglista y compositor y trombonista, pero sobre todo como arreglista y compositor de Big Band, porque compone y arregla para Big Bands de la talla de la WDR Big Band o la Metropole Orquesta, que se dice pronto, y es maravilloso. Él vino, hicimos un encuentro con él, tocamos su música y se quedó tan fascinado de que con solo nuestro esfuerzo y sin ayudas económicas hiciéramos todo esto, que durante el COVID hizo compuso mucha música, y hablando nos pareció buena idea, oye, ¿por qué no la grabamos? Claro. Dijo, "Buah, sería maravilloso", y bueno, y va a venir por aquí. A ver, Bueno, me pues dices muy que Ilja va a venir en abril. Viene en abril y yo le propongo a nuestro jefe el poder Sí. tener otra entrevista. Hombre, claro. Sería maravilloso, ya con sí. este profesional. Ya Bueno, sí, es tu casa, Iñaki, cuando tú así lo creas conveniente o quieras, estas puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Marina, como siempre, muchas gracias, buena entrevista, y gracias buen a invitado. ti, James, por invitar a Iñaki Rodríguez, director de Pamplona Jazz Band. Oye, y muchos éxitos, de verdad. Vale. Ahora quedas gozando de toda mi admiración por esta labor tan bonita que estás haciendo con todos estos chicos y chicas que realmente se lo merecen. Muy bien, Muchísimas James. gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias Marina. Sí, gracias a ti, Iñaki, un placer, ha sido un gusto. Vale, Y muy bien. adelante. Bueno, les dejamos con un poco de esta buena música de Pamplona Jazz Band, Regulator. Aquí. I got my Rugulator working, shake it all night. Shake your Rugulator from the left and to the right. Shake it in the morning, shake it late at night. Shake your Rugulator.